mm, de mundo, pues, de sociedad, que están muy lejos de una verdad interior, de manera psicológica muy personal. Va más allá de un estado psicológico, abarca un estado de conciencia, o sea, de una forma real de que debe ser, porque es de una forma de actuar de, digamos, íntima uno con el ser, ¿no? Cómo, cómo hemos eh, actuado en esa manera, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo, en qué consisten estos estados y eventos de dos maneras, ¿no? La forma correcta que debemos llevar y la forma incorrecta a como lo hemos manejado conforme el desarrollo que hemos tenido a nivel de la personalidad, ¿no? Desde que estábamos niños hasta a la edad en que cambiamos ya esos estados, empezamos a tratar de cambiar esos estados y eventos, ¿no? A nivel ya un poco, a nivel de conciencia, ¿no? Que no ha sido para nada fácil, ¿no? Comprender y entender y más que nada comprender y aceptar, ¿no? La diferencia de una cosa y otra, darle verdadero sentido a la vida, comprender ahora sí, digamos que darle muchas respuestas a muchas incógnitas que nos tenían atrapados de forma inconsciente, ¿no? Del porqué de las cosas, de los acontecimientos, de las maneras de vivir, ¿no? Todo eso, ¿no? Como a nivel intelectual, ¿no? El rico quiere ser más rico, el pobre quiere dejar de ser pobre. Pero aún así, cuando el rico es más rico, pues no es feliz, no está contento. Cuando el pobre deja de ser pobre, pues tampoco, o sea, no hay plenitud, no hay satisfacción, no hay ese lleno del vacío interior, pues al contrario, va creciendo más y más. La persona va desarrollando más y más insatisfacción en su vida, ¿no? Pensando que esa es la manera de vivir. Pero queremos llenar cuando la persona se enfada, ¿no? De ese actuar, de ese vivir, de esa manera de accionar, empieza a buscar una salida, ¿no? Empieza, digamos, por decir, el rico cambia de vida, hace donaciones, cambia, o sea, trata de ser bueno, o sea, cómo la personalidad y la misma conciencia manda a la persona a querer cambiar, pero la persona no sabe cómo hacer ese cambio porque no está perdida ya, pues se perdió en el mundo, en sus ideas, en sus conceptos, que no haya una puerta concreta, ¿no? De decir por aquí es el camino, ¿no? Y las personas que les cae este conocimiento, pues y ya más que nada empiezan a practicar y a darse cuenta de que más o menos, pues, de que por ahí es, ¿no? Porque empieza a ver eh, el, el- el cambio, ¿no? Empieza a sentirlo, ¿no? Entonces, actuamos de un estado de inocencia de niños, pues hemos actuado conforme a la ambición, ¿no? Y van creciendo esos defectos, ¿no? Llegamos al momento en que los estados y eventos del intelecto, pues, pasan a ser dirigidos por así que por los siete pecados capitales, ¿no? La máquina que somos nosotros pasa a manos de todos los yoes, ¿no? Que están dirigidos por todos estos yoes cabeza de legión, ¿no? Que son los siete pecados capitales, ¿no? Ellos son los que traen la máquina y actuamos así, ¿no? Muchas veces nos recargamos a estados de ambición, a estados de deseo, de lujuria, de ira, de gula, de pereza, dependiendo, ¿no? Conforme traigamos del diseño, ¿no? Del electropsíquico, del nacimiento, ¿no? Entonces,
pero no nos, o sea, nos han hecho creer, ¿no? Que el dinero lo es todo, ¿no? Que la superación personal de forma intelectual es la que nos va a dar ese logro, ¿no? Esa realización de la persona, ¿no? O sea, todo hacia afuera, ¿no? Entonces, vivimos y crecimos con un estado mental basado en el ego, ¿no? En el yo, en ese satán, ¿no? Que tenemos dogmatizado de un ser que abarca, pues, a toda la sociedad, ¿no? Pero en realidad, pues, un satán que alimentamos, que nosotros tenemos cada uno, pues, cada quien tiene su propio diablito, ¿no? Entonces, somos una máquina, como le digo, llena de yo dirigida por los 7 pecados capitales, haciendo y creando puros eventos de los yoes, dándoles cada persona, dándoles toda la energía en la manera de creando conceptos, leyes, ideologías, dogmas a favor del intelecto, y como resultado somos siendo arrastrados a la decadencia de la humanidad, ¿no? Como se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? De esto, solo basta con que la persona vea alrededor, ¿no? Y se dé cuenta de la manera en que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? En algunas partes pues se viven diferentes tipos de eventos, ¿no? Violencias, otros enfermedades, hambre, sequías, hambruna, y todos estos productos de una manera, en cierta manera, en desarrollo de décadas de la sociedad, ¿no? De la vida de la humanidad, como de generación en generación, ¿no? Como hicimos a un lado todo la conciencia, ¿no? Tenemos una conciencia plenamente dormida que, que le hemos dado todo a favor al intelecto, al yo, y es lo que hemos creado, pues, ¿no? Este mundo que estamos viendo ahorita es creación de un intelecto que negativo, ¿no? Digámoslo así de esa manera, es creación, ¿no? Del intelecto, ¿no? Eh, Porque todo esto está creado con yoes del intelecto de forma egoica, porque si fuese creado de una forma consciente, de forma de la conciencia del ser, pues la cosa fuera otra, ¿no? ¿Y cómo decir que la cosa fuera otra? Porque cuando la persona empieza a practicar y empieza a querer y poco a poco a hacer lo que dicta la conciencia del ser, pues se da cuenta de la diferencia, ¿no? De la forma de la misma uno de comportarse, ¿no? De que todo empieza a cambiar. Entonces dice uno, bueno, pues sí, si fueran las cosas de manifestación de muy diferente a como las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, podemos decir que con una mala formación mental, que es la que hemos vivido a través de las generaciones, estamos disfrutando de los resultados negativos de tales estados, ¿no? Mentales, intelectuales. Pero esto no quiere decir que estemos esto quiere decir que estamos en una etapa madura para sacar la sabiduría de tales acciones o estados negativos que hemos actuado, ¿no? Eh, Bueno, ahora, cuando entramos al conocimiento y empezamos a practicar luego empezamos a comprobar por qué se viven los cambios interiores y damos fe de que las conferencias, pues en realidad sí tienen algo, sí tienen esa verdad que uno busca, pues ya cuando ya uno quiere salir de esas vivencias, dice uno, no, pues esto sí funciona, ¿no? Eh, Uno mismo se va dando cuenta porque poco a poco empieza a comprobar eh, cómo era su estado interior antes del conocimiento y cómo va cambiando gradualmente
eh, su, su mismo estado interior, ¿no? O sea, cómo inclusive su estado externo también empieza a cambiar porque se dice que somos, atraemos lo que somos, pues entonces cuando tú dejas de ser lo que eras, obviamente va a cambiar tu estado alrededor, lo que es a tu alrededor, poco a poco tú vas a ver, inclusive no vas a querer estar en esos ambientes, en esos lugares, vas a buscar lugares conforme te vaya dictando tu conciencia, ¿no? De esta manera. Mm, se empieza más allá cuando la persona empieza ya a salir de esos estados de conciencia de manera intelectual, eh, y quiere empezar a hacer los estados de conciencia, eh, porque cuando se vive de manera intelectual, cuando la persona vive de manera intelectual, pues vive en un estado de muchas emociones, de muchas, de mucho de todo, pues excesos insatisfactorios de todo tipo, ¿no? Como ya dije, que abarcan prácticamente por todos los deseos capitales, deseos insatisfactorios, por decir, la ambición, la lujuria, la pasión, la gula, o sea, todo en exceso, entre más, menos satisfactorio, pero más queremos. Pues cada vez el deseo se va acrecentando y el placer se va disminuyendo. Y es porque actúan leyes ahí se dictan aquí en las conferencias, pero no conocemos ese tipo de leyes que existen, ¿no? De, de esas de leyes que cambian los estados de ánimo de la persona de un extremo a otro extremo y no sabemos nada de eso, ¿no? Entonces, pues todo eso lo vamos a, no sabemos cómo quitar todo eso, ¿no? Cómo darle fin o cómo parar, ¿no? Estado de algún tipo de adicción, cualquier tipo de estado, ¿no? Va a acrecentar, va a ir en aumento. Y cuando tú te enfadas, quieres salir, pero no sabes cómo salir. Esos son los estados y eventos a favor del intelecto, ¿no? Porque tenemos un estado, ya sea de cualquier tipo, de gula, de deseo, de avaricia, de adicción, un estado mental a favor del intelecto y el evento pues es el consumir, el del comer, el tener y todo eso, ¿no? Entonces llega un momento en que llega a un extremo donde ya es insatisfactorio, pero nos sigue pidiendo más. Entonces cuando se crean muchos problemas, queremos cambiar, queremos salir, pues no sabemos cómo, no se sabe cómo, ¿no? Entonces ya cuando inclusive ideas, ideologías, dogmas, todo ese tipo, llega, pues es el actuar de la personalidad, ¿no? Entonces se llega el conocimiento, ¿no? Ya te llegó el conocimiento, quieres cambiar esos estados, esos eventos de tu vida. A mí se me entregó el conocimiento, entonces primero que nada, ok, lo miro, lo entiendo, quiero cambiar, pero no sé cómo. No es fácil, o sea, no es fácil aceptar y comprender y practicar este conocimiento, porque uno de los principales obstáculos de este conocimiento, pues son los apegos, las creencias, las ideologías, los deseos, los conceptos, todo esto, ¿no? Todo esto es el resultado de la vivencia, ¿no? Del crecimiento de la persona, ¿no? Inclusive cuando menos queremos aceptar es porque, o sea, cuando más arraigados estamos a la vida es porque estamos, yo pienso, ¿no? Pero, o sea, que queremos hacer ese cambio,
no cuesta, vale la pena aceptar el cambio de conocimiento porque quieres un cambio, ¿no? Entonces dices, bueno, pues pues la voy a intentar, ¿no? Porque pues hay que intentarlo, ¿no? Pero cuando la persona está satisfecha, o sea, está placentera en esos ambientes, no acepta el conocimiento. La persona tiene que tener un disgusto con la vida, tiene que tener algo que lo haga sentir que le falte algo, ¿no? Entonces, para que reciba, para que acepte el conocimiento, ¿no? Inclusive ya aceptándolo, ya de decir, bueno, quiero un cambio, aquí está, ok. Pero llega que tengo que dejar todo lo que acabo de decir, todos mis conceptos, ideologías, creencias, de cierto. Y es ahí donde está el detalle, donde dice, su roño, que tanto que, que me costó hacer esto y si ahora lo tengo que dejar. Pero, o sea, está sufriendo con esos estados, pero a la vez no quiere dejarlo por los apegos, pues está bien apegado al mundo, ¿no? A pesar de todo el mal que hay. No todo el mal, toda la desgracia, porque el mal también, o sea, las penas y todo eso también son placenteras. Todo eso, yo tuve una situación en alguna ocasión donde yo padecía mucho algunas cosas que cuando dejaba de padecerlas, yo las extrañaba esos padecimientos, pero yo no entendía que el dolor era placer. Aquí vine a entender que el dolor también es un estado de placer. Bueno, ¿no? Entonces ya comprendiendo y aceptando el conocimiento, tiene que la persona hacer todo a un lado, todos esos estados con los que uno creció, porque cuando uno deja de mezclar el conocimiento con el intelecto, es donde pienso yo, ¿no? En mi manera personal, de que es donde empieza el embrión a trabajar correctamente, ese estado de conciencia, ese 3% pienso yo que ahí despierta, ¿no? Cuando haces a un lado esos, dejas de comparar y de querer justificar una cosa con la otra, ¿no? Es donde empieza el embrión a desarrollar, empieza a trabajar la muerte y esas chispas liberadas de conciencia se van adhiriendo al C3% y empiezas a practicar muerte, empiezas a practicar sacrificio y ya el ser te empieza a dar, te empieza a que te haga comprensión, o sea, te empieza a motivar a salir de esos estados y eventos que uno tiene, ¿no? Para, para el desarrollo, ¿no? Entonces, esta conferencia, pues prácticamente habla de la mente, ¿no? Es mental y accionar, ¿no? De cómo es ser antes y cómo tiene que dejar de ser para que empiece a ser el estado que debe de ser, ¿no? Ese estado interior de forma consciente, ¿no? Pues yo así lo entiendo, ¿no? Cambiar esos estados mentales, intelectuales por estados mentales conscientes y por ende cuando uno empieza a cambiar su estado mental, el evento cambia, ¿no? Obviamente. Me empiezas a ver a ver respuestas donde no las miraba, empiezas a vivir el cambio de vida que más que nada que no se esperaba la persona que ese cambio fuera a ser tan, mm, digamos, en cierta manera fácil de obtener, ya comprendiendo el conocimiento, ya empiezas a obtener un cambio
un cambio interior que, o sea, que te lo estás dando tú mismo, ¿no? A pesar de que pudiste haber ido con psicólogos y psiquiatras y hecho esto y hecho lo otro, grupos y no grupos, y nada dio resultado, y el resultado te lo dio una conferencia que tú pusiste de tu parte y lo estás viviendo, ¿no? Es algo y aparte que fue gratis, ¿no? Que se otorgó gratuitamente. Entonces, la gente va a empezar, no acepta el conocimiento porque es gratis. Si se lo vendiera, se me da que hubiera más. O sea, estamos tan enfermos de esa manera, ¿no? Que si lo vendieran y caro, la gente lo comprara más que si se lo otorgara regalado, pues. O sea, estamos tan mal mentalmente que así vemos las cosas. Y así, pues, pero es algo normal que hoy en día, pues, pues ya el trabajo de nosotros es entregarlo gratuitamente, ¿no? Ya depende de la persona, ¿no? Entonces, pues yo es lo que tal vez fui por los estados, fui a hablar los estados gay, estados equivocados de vivir, ¿no? Cómo estábamos viviendo cómo se vive hoy en día, ¿no? Son estados equivocados, ¿no? Estado de la conciencia y todo eso, del intelecto, perdón. Y pues de mi parte, pues sería todo, Luis Carlos. No creo que a lo mejor me faltó. Ahí me pego una ayudadita, ¿verdad? Sería todo, muchas gracias. Bueno, listo, Rafael. Vamos a ver unos detallitos acerca de este tema. Aclarar un poquito varias cosas. Bueno, los estados son internos, cosas internas. Y los eventos son cosas externas. Los eventos están marcados por el destino, por la orden de cumplimiento de las leyes. Entonces, los eventos son situaciones que se presentan en el plano físico. Robos, atracos o muertes, infidelidades, traiciones, todo lo que la persona hace en la parte externa. Son eventos. Y los estados son cosas psicológicas. Estados mentales, emocionales, motrices, instintivos, sexuales. Esos son los estados. Entonces, existen también los estados superiores. Entonces, tenemos los estados del yo, tenemos los estados de la conciencia y tenemos los eventos. Entonces, las personas actúan de acuerdo a los estados, pero con el yo. O el yo produce los estados, los eventos. Los eventos los hay producidos por uno o producidos por las leyes. ¿Sí? Entonces se cumple de acuerdo a las leyes. Entonces hay eventos que no se pueden modificar, hay eventos que sí se pueden modificar. Cosas que no se pueden manejar. ¿Sí? Entonces la muerte de alguien, un accidente kármico, una violación, no la puede manejar la persona. Digo una violación de otras. Pero hay cosas que sí puede uno modificar si está trabajando en la obra del ser. Entonces hay eventos de muerte que se pueden trascender, se puede pagar el karma y se pueden modificar. Entonces, las personas se mueven o el yo se mueve de acuerdo a los eventos de la naturaleza. Está en automático. El evento es ir a una fiesta,
Y el estado es estar alegre o estar borracho o estar triste o estar en un estado determinado, desde el punto de vista del yo. Algunos van a la fiesta de conquista, a reír, a enloquecerse, bueno, a disfrutar. Todos esos yoes entran ahí. Esos son los estados en los que están las personas frente a un evento, en una reunión, en un festín. Es un estado. Un estado frente a un adulterio o a un prostíbulo. En el prostíbulo, pues la persona va en un estado lujurioso o en un estado de amistad o en un estado de desprecio. Esos estados están vinculados al evento del diario vivir. Todos esos estados son inconscientes, no son conscientes. Entonces hay que pasar los estados inconscientes del yo a los estados conscientes de la conciencia. Sí, debe corresponder el evento con el estado. Entonces alguien diría, bueno, estamos en la fiesta, debemos estar alegres. Pero para que esa alegría esté desde el punto de vista de la conciencia, debe ser un estado en el cual la persona está trabajando la muerte. Para que sea un estado superior en ese evento. Entonces la persona, por cuestiones de cumplimiento de de algún proceso social, le tocó ir a una reunión, debe ir en un estado consciente. ¿Cómo sabe que es un estado consciente? Porque tiene control. Tiene control de la psiquis. Ahí se sabe que está en un estado consciente. Pero si se deja llevar de la locura de todo mundo, de la emoción de todo mundo, de la música, del alcohol, de todo el proceso eufórico, desbordante, alocado, pues se olvidó de sí mismo y quedó totalmente hipnotizado con el evento. Entonces aquí vinimos a controlar la psicología, porque nadie controla la emoción, nadie controla la mente, nadie controla el instinto. Todo el mundo se deja llevar del ambiente del evento. Y creen que lo importante es el evento. Entonces la persona dice, sí, estuve en el cumpleaños de fulano y eso bebimos y cantamos y festejamos. Eso es un evento. Eso es una descripción de un evento. Bueno, y en la historia nos cuentan que Napoleón, allá en Francia, y las guerras y esto, eso es un evento. ¿Quién cuenta el estado? ¿En qué estado psicológico estaba Napoleón en esa guerra? ¿En qué estado psicológico estaba esa persona en ese festín? Nadie le interesa los estados porque la gente cree que la vida se procesa de acuerdo a los eventos. Entonces narran fechas, nombres, lugares, situaciones. Eso no tiene nada que ver con la conciencia. Eso tiene que ver con la historia del yo acomodado a los conceptos de la persona que lo narra. Pero no está observando lo más importante, el estado interior que tiene frente al evento. El estado correcto, ¿cuál es? Control. Control de la mente, control de la emoción. Y eso lo hace a través de la muerte. Entonces la persona cuando mide y ya todo el mundo empieza a calentarse, a gritar, a reír como loco, a payasear, a beber alcohol, empieza el libertinaje, pues si la persona es consciente se retira, porque ¿qué va a quedarse en un ambiente tan turbio
tan meloso, tan inconsciente. Pero si no le interesa cambiar el estado, pues entra y sigue ahí disfrutando de la lujuria y de todo el ambiente libertino de ese momento. Entonces, hay que comprender que aquí lo importante es el estado. Y a eventos que no se pueden trascender, ¿qué hay que hacer? Aceptarlos. No hay otra alternativa. No lo puedo cambiar, no se puede cambiar, hay que aceptarlo, porque eso ya no depende de uno, depende de la ley. Entonces uno no puede cambiar una guerra, uno no puede cambiar el cobro del karma de un poco de gente que tiene que pagar, no puede cambiar el sufrimiento de un poco de gente que tiene que sufrir. Uno no puede meterse en eso porque uno no es juez para andar cambiando las cosas de acuerdo a los caprichos de la lástima y el sentimentalismo de debilidad de cada persona. Lo que uno sí puede hacer es cambiar sus estados psicológicos frente a los eventos. Que lo miraron mal, eso es un evento. ¿Qué reacción tiene ante ese evento? ¿Va a cambiar el estado o va a seguir con ese estado? Que le propusieron un negocio sucio, ¿va a aceptar ese estado y lo va a alimentar o lo va a cambiar? Va a cambiar, ahí puede cambiar el estado y el evento, porque trasciende el karma, trasciende la recurrencia. Entonces puede cambiar el estado y el evento en ese momento. Que va a tener un problema serio kármico por X o Y motivo en relación a la familia, eso lo puede cambiar, teniendo el estado apropiado y lógico, habiendo hecho el trabajo y el pago del karma que hay que hacer. Entonces, hay que comprender esto, ¿no? Hay que comprender que a uno o las personas todas están acostumbradas a hablar es de eventos, cosas físicas, cosas de la personalidad de uno mismo y de los demás, pero a nadie le importa el estado. ¿Por qué tiene ese estado de alegría? ¿Por qué tiene tristeza? ¿Por qué tiene ese estado de miedo, de depresión? ¿A qué se debe? Nadie se mete con eso porque a nadie le interesa cambiar. Todo el mundo se deja llevar de las reacciones automáticas que producen los eventos en la psiquis. Un evento, se van al centro comercial. ¿En qué estado van a estar allá? Van a estar hipnotizados con todas las vitrinas, aparadores, mercancías, personas. Van a mirar cómo se hipnotizan en ese evento, en lugar de ir a mirar qué reacciones surgen en ese evento, para poder uno estar en el estado adecuado debe estar muriendo, trabajando la muerte en marcha. Y ahí puede acomodarse al estado o que surja el estado correcto ante el evento que le toque vivir. Entonces lo importante es el control de las emociones, de la mente, del instinto. Eso es lo importante. ¿Cómo reacciono yo ante los eventos? Eventos, una noticia, que mataron, que violaron, que robaron. ¿Cómo estoy yo? Mi comprensión, ¿cómo está ante ese evento? Voy a ponerme de chismoso, voy a ponerme a darle la razón a un perverso o al otro, o voy a sacar sabiduría y crecimiento de mí en mí mismo. Eso es lo que hay que mirar, porque las personas tienden a hablar acomodándose a los sentimentalismos de apoyo que tengan hacia una u otra fuerza, en lugar de estar mirando las reacciones psicológicas, empiezan a sacar conceptos y a apoyar fuerzas de un yo o de otro yo. Y no se trata de eso, se trata de comprender que hay que estar cambiando
de segundo a segundo la psicología a través de la muerte. Sí. Pero bueno, ahí cada uno lo va descubriendo a medida que va muriendo, va trabajando, va avanzando en el despertar de su conciencia. Entonces este proceso es un proceso que se debe llevar de una manera correcta, de una manera adecuada, si lo podemos ver claramente. Y lo importante aquí es que cada uno vaya descubriendo el estado correcto en que se debe poner ante el evento que le toque vivir. Eso es lo importante de este tema, ¿no? Entonces, es lo que nos enseña los estados y los eventos. Entonces, estado de la conciencia, no estados buenos, estados de la conciencia, estados superiores. Que la persona se pone es en estados buenos, no en estados conscientes. Cuando la persona es consciente, sabe cómo actuar, cómo hablar, cómo expresar algo. Pero si no está trabajando la muerte, nunca va a tener el equilibrio adecuado para poder manejar una situación o un determinado evento. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos este tema. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, entonces parece que quedó claro. ¿Listo? Entonces nos vamos. Si no hay inquietudes, no hay preguntas, nos vamos. Hasta luego, Luis. Nos vemos, nos hablamos, José. Luis, gracias a todos. Javier. Gracias, Rafael. Gracias, Descanso. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Carlos, muchas gracias. Bueno. Chao, chao. Cristian. Bueno, chao. Oliva. Rafael, ¿va a decir algo antes de irnos? No, es que se le iba a aplastar aquí, pero se le aplasté al revés. Listo. Pero pues ahí más o menos, gracias. Bueno, chao, Consuelo.